Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente en esta preciosa mañana de día domingo. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, a mis amigos que nos estarán siguiendo en esta mañana para poder seguir estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes la parte número 3. Amén. Y tal como puse en el título de este video, Jesús, Yeshua, no murió en un viernes por la tarde, ni resucitó en un domingo por la mañana. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Recordemos que ya el día miércoles estuvimos estudiando la parte número 2, en donde iniciamos con esta cuestión, ¿sí?, de la muerte y resurrección de Yeshua, de Jesús. Aquellos que no han visto esa segunda parte, se las recomiendo que la miren primero, amén, para que puedan entender esta tercera parte. Gloria al nombre del Señor. Desde antes, quiero dejar bien claro que el hecho más importante para nosotros es el hecho de que Jesús, de que Yeshua resucitó. Eso es lo primordial, ¿ya? Pero como te vas a poder dar cuenta al día de hoy, el día en que resucitó también es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque ese día hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de Dios y estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Eso hace la gran diferencia. Amén. Yo sé todo lo que hemos sido enseñados a lo largo de muchos años, a lo largo de siglos. Yo sé cuál es la enseñanza en cuanto a esto, ¿sí? Hemos sido enseñados que definitivamente que Yeshua, que Jesús, murió un viernes por la tarde y que resucitó un domingo por la mañana, y nadie se atreve a cuestionar eso. Se cree como si fuera una verdad absoluta. Amén. Pero cuando empiezas a escudriñar las Escrituras, te das cuenta de que, caray, esto no tiene nada que ver con lo que está escrito. Y pues, ¿quién crees tú que está equivocado? ¿Lo que nos enseñan los hombres o lo que dice la palabra de Dios? Incluso hoy vamos a estar analizando una señal, fíjate, una señal, que es la única señal que aparece en las Escrituras y que el mismo Señor Jesús, que Yeshua, nos dejó, pero que actualmente a lo largo de la historia, parece que no muchas personas toman en cuenta esa señal que el mismo Señor Jesús, Yeshua, nos dejó. Amén. Pero hoy vamos a tomar en cuenta esa señal para de esa manera poder llegar a toda la verdad acerca de esto. Amén. Y vamos a iniciar por pedirle al Señor nuevamente que Él sea ayudándonos en esta mañana. Nosotros no somos nada si su Espíritu Santo no nos guía a toda su verdad y nos enseña todas las cosas. Amén. Así es que vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu amor, tu bondad y tu gran misericordia, Señor. Dios eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más declarándonos necesitados, Señor. Porque sin ti nada somos, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, en esta mañana, para que podamos entender claramente, Señor, todo lo que tú dejaste escrito, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Te pedimos, por favor, oh Dios eterno, que nuevamente sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe todas estas cosas, Señor, y nos guía toda la verdad y que toda mentira, Señor, que el sistema religioso establecido nos haya enseñado, Señor, pero que no tenga nada que ver con tu verdad, Señor, sea derribado, sea sacado de nuestras vidas, oh Dios eterno, y que solamente tu verdad permanezca,
Oh Señor, te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos, Señor, que estarán viendo esta enseñanza, este video, Señor, y que tú, Señor, pongas el deseo, el querer como el hacer en cada corazón, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, y que tú disipes toda duda, Señor, que se quiera tomar control de las mentes. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias, eterno Dios, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, nuevamente voy a retirar la cámara para que podamos leer todo lo que he puesto en este PowerPoint, y al final vamos a estar regresando. Amén. Bueno, como ya lo dije anteriormente, esta es la parte número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya quedó claro en el estudio pasado que Yeshua sí comió la cena de la Pascua con los apóstoles, y además él ordenó que se siguiera celebrando esta fiesta de la Pascua. De hecho, esta fiesta de la Pascua en el calendario bíblico, oiga, calendario bíblico, no dije calendario judío actual, dije calendario bíblico. Amén, porque hay mucha diferencia. El calendario judío actual fue establecido en el año 359 de nuestra era. Amén, y es un calendario pues que tiene mucho paganismo en él, al igual que el calendario que la mayoría de nosotros usamos, el calendario romano, calendario gregoriano, amén, que se fue establecido parece en 1582, algo así la fecha, no la recuerdo exactamente, pero fue en 1500, ¿ya? Y también un calendario totalmente pagano, pero el calendario bíblico es diferente. En ese calendario bíblico, la Pascua va a ser celebrada este 30 de marzo. Amén. Al igual que el principio del año va a ser el 17, o sea, el próximo, que 17 es el sábado, es el principio del primer mes del año en el calendario bíblico, el mes de Abib. Amén. Bueno, pero Jesús celebró esta cena de la Pascua con sus discípulos, y él ordenó que se siguiera celebrando en la fecha que el Padre le había ordenado, para en ella anunciar la muerte del Señor hasta que él venga, es lo que dijo Jesús, ¿sí? Y no en la fecha cuando a cualquiera se le ocurriera. Pero ahora vamos a regresar al tema de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, y vamos una vez más a recordar, para tomar en cuenta la única señal que él mismo dejó acerca de su muerte y resurrección, para poder encontrar la verdad acerca de este tema. Y esa señal se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 38 en adelante. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la única señal, hermano, que aparece en las Escrituras. Y la dio el mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua, de que él iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo es que podemos acomodar esos 3 días y 3 noches que el mismo Señor Jesús, Yeshua, nos dejó como señal de su muerte y resurrección, que de hecho hacen un total de 72 horas, ¿sí? Porque un día y una noche tienen 24 horas, 2 días, 2 noches tienen 48 horas, y 3 días y 3 noches son 72 horas. ¿Cómo podemos acomodar estas 72 horas con la tradición y enseñanza que el sistema religioso establecido nos ha venido enseñando por siglos? Que Yeshua murió un viernes por la tarde y que resucitó un domingo por la mañana, pero que muy pocos se atreven a cuestionar porque se ha creído esto como si fuera una verdad absoluta, pero como vamos a aprender el día de hoy, pues realmente no lo es, o sea, no es verdad. Porque de viernes por la tarde a domingo por la mañana solo existen 36 horas. ¿Sí? De viernes por la tarde a sábado por la tarde son 24 horas, más 12 horas de sábado por la tarde a domingo por la mañana, son un total de 36 horas. Y 36 horas solamente es la mitad del tiempo que Jesús Yeshua nos dejó como señal.
Primeramente, vamos a continuar escudriñando las escrituras, porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta, ¿sí? Para poder identificar primeramente la hora exacta en que Jesús, Yeshua, murió y fue puesto en el sepulcro, para de esa manera poder saber más adelante en qué día sucedió eso, para así también poder identificar el día exacto de su resurrección. Porque el siguiente hecho debe ser muy claro. El momento exacto y la hora del día cuando Yeshua fue colocado en la tumba, tenía que coincidir con el tiempo exacto del día de su resurrección. Debemos establecer con precisión cuándo es que fue colocado Jesús Yeshua en la tumba. Entonces sabremos cuándo es que dejó la tumba también. Simplemente cualquier hora del día o la noche o la mañana o el mediodía, la tarde o la medianoche, etcétera, en que Yeshua habría entrado en la tumba, tendría que ser la misma hora que él resucitaría 3 días y 3 noches después, ¿verdad? Para eso vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46 en adelante. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, ahí murió. ¿A qué horas? Cerca de la hora novena. ¿Okay? También en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, 34, dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Nuevamente, la misma narración que nos da Mateo, nos lo da Marcos. A la hora novena, murió Jesús. Y también en Lucas 23, 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está, nuevamente, la hora novena. Ahora, la hora sexta, vamos a explicar eso. La hora sexta son las 12 de la tarde. Las 12 del mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde. Lo que quiere decir que Jesús murió cerca de las 3 de la tarde. Amén. Estos acontecimientos ocurrieron, como podemos leer, antes del día de reposo, el llamado día de preparación. Mateo 27, 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. También en Marcos 15, 42 dice, cuando llegó la noche, ¿cuál noche? Esa noche ese día cuando Jesús había muerto. Dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y en Lucas 23, 54 dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, debemos entender que la Biblia cuenta los días como un periodo de tarde a tarde. No funciona igual que en el calendario que usamos nosotros, el calendario gregoriano, donde la noche o el día empieza a las 12:01 de la noche, ¿verdad? No, en el calendario bíblico no es así, sino que es de tarde a tarde, podemos decir de 6 de la tarde a 6 de la tarde, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo eso? Bueno, aparece en Levítico 23, 31, dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y también desde Génesis 1:4 dice, Señor, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está. ¿Ya? Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí está, de tarde
la tarde. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la tarde representa la noche o la oscuridad y la mañana representa el día o la luz. Ahora vamos a continuar con Juan 19:41. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La ley judía para sepultar prohibía que los cuerpos de los muertos se quedaran sin sepultar cualquier día de reposo o fiesta. O sea, se tenían que sepultar antes de que empezara el día de reposo o una fiesta anual. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y esto es bien importante, dice, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y a partir de aquí vamos a estar aprendiendo puntos claves que existen en la cultura hebrea, que de hecho aparecen también en el Antiguo Testamento, que nos van a servir y a ser de gran utilidad, pero que de alguna manera se han ignorado y que no se han tomado en cuenta en el cristianismo al momento de querer interpretar toda esta cuestión de la muerte y resurrección de Jesús. Y es ahí, hermano, donde vamos a hallar la respuesta a esta gran interrogante. Es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero si recordamos, hermano, que en el cristianismo se nos ha enseñado de que pues ya el Antiguo Testamento no aplica mucho para nosotros. Incluso si hay algunos marcionitas todavía, ¿se acuerdan de Marción del Ponto en el año 140 de nuestra era? Hermano, este hombre, solamente que fueron 40 años después de la muerte del último apóstol de Jesús, de Yeshua, que fue el apóstol Juan, este hombre era un cristiano pagano, ¿ya? Un cristiano gentil, que se atrevió a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Así es que despojémonos, desechemos todo el Antiguo Testamento, no lo tomemos en cuenta. Y lo que este hombre estaba diciendo, hermano, es simplemente esto. ¿Saben qué? La base que tomó Jesús y los apóstoles para su enseñanza no sirve para nada. Es lo que prácticamente él estaba diciendo, hermano, desechando todo lo que Jesús tomó como base para su enseñanza. Oiga, solamente 40 años después de la muerte del último apóstol. Y este hombre tuvo muchos seguidores. Actualmente todavía hay muchos marcionitas, amén, que no creen que el Antiguo Testamento se debería de tomar en cuenta, pero nosotros no vamos a seguir esa enseñanza. Nosotros vamos a tomar en cuenta la base que Jesús y los apóstoles tomaron para su enseñanza, que es el Antiguo Testamento, que de hecho es erróneamente llamado Antiguo Testamento. No vamos a entrar en detalles sobre eso, pero erróneamente es llamado Antiguo Testamento, porque el Antiguo no tiene nada, sigue siendo moderno. Lo podemos nosotros usar actualmente, hermano, para nuestra bendición, nuestro beneficio. Amén. Pero es ahí en donde se encuentra la clave para descifrar esta interrogante acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Pero como repito, como no se ha tomado en cuenta, se ha ignorado totalmente, por eso se ha terminado por malinterpretar y torcer esta cuestión de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y un punto muy importante es que en el cristianismo, oiga, esto es muy importante, el único día de reposo que se conoce es el del séptimo día. ¿Y qué contradicción tan grande existe en esto? Porque se conoce que es el séptimo día, en el cristianismo se conoce, el mismo Antiguo Testamento declara que el séptimo día es el día de reposo ordenado por Dios, ¿ya? Pero no se guarda, ni se obedece ese mandamiento de Dios. Pero en las Escrituras encontramos que existen otros días de reposo que no son necesariamente en el séptimo día, sino que pueden ser cualquier otro día de la semana, pero que Dios ordenó que también estos días fueran considerados como días de reposo. Pero estos son días de reposo anuales.
Y aparecen también en las escrituras como santas convocaciones o como los días de fiesta, pero que son considerados como días de reposo también. Por eso es que leemos en los evangelios que Jesús, que Yeshua, murió justo antes de un día de reposo muy especial. Dice, lo leímos en Juan, dice que ese día de reposo era de gran solemnidad, el cual era un día de reposo anual y no un día de reposo semanal como se ha interpretado en el cristianismo, ¿sí? Porque cuando en el cristianismo se escucha que Jesús murió justo justo antes de un día de reposo, ese reposo se ha pensado que era el del séptimo día, el del día sábado, pero en realidad no lo era. Y eso es por ignorar que existen otros días de reposo, por no tomar en cuenta lo que es el Antiguo Testamento, ¿tá? Lucas 23:44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, como ya vimos antes, la hora novena son las 3 de la tarde, y Jesús, Yeshua, debió haber muerto poco después de las 3 de la tarde, y entonces él habría sido enterrado rápidamente, antes de la puesta del sol, ¿sí? Antes de que empezara ese día de reposo anual, ese día de gran solemnidad, ese día de reposo de gran solemnidad, ¿ya? Hasta este punto, aún no hemos establecido el día de la semana en que ocurrió la crucifixión. Sin embargo, nuestro previo cómputo y comparación de las escrituras relacionadas revelan que Jesús, que Yeshua, debe haber resucitado en algún momento después de las 3 de la tarde, ¿verdad? En cualquiera que haya sido el día, 3 días después. 3 días y 3 noches después. Ahora, un breve resumen entra en orden en este punto. Otra vez. Que Jesús, que Yeshua sea el Mesías está en juego, basado en cuándo fue enterrado, en algún momento entre las 3 y las 6 de la tarde, el día de su crucifixión. Su señal como nuestro Mesías fue que él debía, repito nuevamente, él debía resucitar a la misma hora, 72 horas después. De otro modo, pues entonces Jesús, Yeshua, sería un impostor y un fraude, y resultaría que no tenemos Salvador, a menos que invalidemos la palabra de Dios con nuestra tradición, que la invalidemos con esa enseñanza que nos ha sido dada. Amén. Pero ahora debemos admitir que hay una gran tradición popular que ha golpeado un montón de escombros aquí. Ahora sabemos que la crucifixión sucedió antes de un día de reposo y hemos llegado al punto importante de cuando empezar a contar el periodo de 72 horas de la señal que dejó Jesús Yeshua. Implica un día de reposo, pero ¿cuál día de reposo? Ahora, ¿podría esta pregunta colocarse en el corazón de por qué las personas asumen una crucifixión en viernes? Ya hemos probado desde los 4 evangelios que el día de la crucifixión de Jesús, de Yeshua, era llamado el día de la preparación. Juan 19:14 explica, era la preparación de la Pascua. Sin embargo, el versículo 31 va más allá al indicar, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el día de reposo que es de gran solemnidad? Pues un día de reposo anual. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y si tú le preguntas a cualquier judío, hermano, acerca de esto, que es una gran solemnidad, él te va a decir que es una fiesta o es un día santo anual. Levítico 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Oiga, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, estos días de reposo que menciona aquí, no necesariamente eran el séptimo día, podía ser en cualquier día de la semana, pero se consideraba también día de reposo, una santa convocación. Esto sucedía una vez al año. Levítico 23:28 dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación.
para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Verso 32, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Si no me equivoco, aquí está hablando de Yom Kippur, de la fiesta de Yom Kippur, de la fiesta del perdón. Pero, nuevamente, este día no necesariamente era en el séptimo día. Pero, como leemos en el verso 32, es día de reposo, considerado día de reposo. Amén. Levítico 23:39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra y haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será día de reposo. Y el octavo día también será día de reposo. ¿Te das cuenta? Solo estoy presentando las pruebas que respaldan que verdaderamente existen otros días de reposo que no necesariamente son en el séptimo día. Amén. En estas citas anteriores en Levítico revela que Dios consideró también estos días como días de reposo, como fiestas solemnes del Eterno, y también se les llama santas convocaciones, como lo declara la siguiente cita. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, oiga, aquí vamos a explicar eso también. Habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son? ¿De los judíos? No, son las fiestas solemnes de Jehová. Porque, pues actualmente cuando alguien quiere, hermano, volverse a obedecer lo que está escrito y empezar a guardar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua que se aproxima, se le dice, pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero aquí no dice que sean exclusivamente ni que le pertenezcan a los judíos. Estas fiestas son fiestas solemnes de Jehová. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Aquí está hablando del día de reposo. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ahora, santas convocaciones quiere decir también asambleas ordenadas. Estas fiestas no caen en el mismo día año tras año, no como las fiestas paganas comunes que la mayoría de las personas observan en el día de hoy. Mateo 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Levítico 23:5 dice, en el mes primero, que es el mes de Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua es una fiesta que no necesariamente es en el séptimo día de una semana, como ya se dijo anteriormente, que cada año es en día diferente, de acuerdo al calendario judío, pero que el trabajar es prohibido y se le considera como un día de reposo también. En la Pascua original se describe en el libro de Éxodo, capítulo 12. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, mes de Abib. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las vacas y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esta sangre fue la que causó, esta sangre que pusieron en los postes y en los dinteles, fue la que causó que el ángel de la muerte pasara por encima de algunas casas en particular, ¿ya? De esta forma, salvando de la muerte al primogénito de esa casa. De allí el término Pascua, que en inglés significa Passover, ¿sí? Pasar por encima. La Pascua ordenada por Dios en el Antiguo Testamento siempre era antes del día de reposo anual, llamado también el primer día de los panes sin levadura. Este día era una solemnidad o día de fiesta para ser celebrada cada año. Ya lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Otra vez el día inmediatamente después de la Pascua.
Números 28:16 dice, pero en el primer mes, que es el mes de Abib, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defecto, y su ofrenda de harina amasada con aceite 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y ofrecerá, además del holocausto continuo con su libación, verso 25, y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Entonces, Jesús, Yeshua, él fue inmolado por medio de la crucifixión exactamente el mismo día que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7, en la segunda parte, nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús Yeshua fue crucificado en la Pascua, y en este día entonces sería automáticamente un día de preparación para un día de fiesta o para una solemnidad anual de día de reposo, que debía empezar casi inmediatamente después de haberlo puesto en el sepulcro nuevo, lo que leímos en Juan 19:41. Como mencionamos anteriormente, los días de reposo anuales pueden ocurrir en cualquier día de la semana. De hecho, los martes y jueves son los más comunes que cualquier otro día de pan sin levadura. Siguiente a la Pascua, el jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años, contando entre 1998 y el año 2033, el primer día de panes sin levadura ocurrirá en jueves 12 veces y en martes 10 veces. Todos los otros días son menos frecuentes durante este periodo. En el año de la crucifixión de Jesús, de Yeshua, según el calendario hebreo, la Pascua ocurrió en un miércoles. Esto significa que el día de reposo anual tuvo que ser un jueves. Era de hecho este día de reposo el que se acercaba, así que se requería que el cuerpo de Jesús, de Yeshua, fuera puesto en el sepulcro antes de este día de reposo. Ahora, el día de reposo semanal o el 7º día debía ocurrir 2 días después de esto. Pero, pues el imperio o sistema religioso establecido que ha gobernado durante los últimos 2000 años, Roma, el Vaticano, pues nos ha enseñado que Jesús, que Yeshua resucitó el domingo por la mañana. Oiga, y no es raro que siempre quieran vincularlo con su Dios Sol. O sea, domingo, Sunday, día del sol. Porque de hecho, ¿es esto lo que está escrito en la Biblia? ¿Que Jesús resucitó domingo por la mañana? Pues no, como lo vamos a poder ver más adelante. Ahora, conseguí este calendario, hermano, que te presenta el calendario hebreo y el calendario romano del año 30, porque se cree que Jesús no murió en el año 33, sino en el año 30 o 31. No vamos a entrar mucho en detalle, eso solamente te voy a presentar este calendario, ¿sí? Del año 30 y el año 31 es exactamente igual. Aquí te presento primeramente cuándo era el día de reposo semanal, que te lo puse en un cuadro. Sí, del lado, déjame poner el mouse. Ok. Del lado izquierdo de tu pantalla está el calendario hebreo. Del lado derecho de tu pantalla está el calendario romano del año 30, ¿sí? Y el calendario hebreo es del año 3790 y 3791. Ok. So, la Pascua en ese año cayó en el mes de abril, en el calendario gregoriano, el calendario romano, ¿sí? Que es el 14 de Aviv en el calendario hebreo.
¿sí? Aquí lo ponen como Nisan, pero ya Nisan fue el nombre que trajeron después de que se fueron a Babilonia, pero el calendario bíblico lo maneja como Abib, amén, el 14 de Abib, aquí está, mira, que viene siendo un miércoles en el calendario romano, ¿sí? Aquí aparece el día de reposo semanal, sin en cambio, la Pascua, el 14 de Abib, aparece aquí en el día 5, ¿sí? El día 14 de Abib, el día 5, miércoles en el calendario romano. Ahora, el siguiente día, te lo puse aquí en un hexágono, el siguiente día era el día de los panes sin levadura, que se consideraba ese el día de reposo anual. Este es el día de reposo que se acercaba cuando Jesús fue crucificado. Amén. Entonces ve, aquí muere antes de empezar este día de reposo. ¿Sí? Antes de empezar este día de reposo, muere aquí. Entonces, al siguiente día, a la misma hora, entre 3 y 6 de la tarde, se cumple el primer día. Después, al siguiente día, el día 7, que era viernes, se cumple el segundo día. Y el tercer día, 3 días y 3 noches después, sería entre 3 y 6 de la tarde, sería aquí, justo antes de terminar el día de reposo semanal, el día de reposo del séptimo día. ¿Sí? Aquí está. Entonces, Jesús resucitó justamente aquí, justo antes de terminar el día de reposo, o sea, entre 3 y 6 de la tarde del día sábado. Aquí está igual en el calendario hebreo, ¿sí? Justo antes de terminar el día de reposo semanal, el día sábado. Ahora vamos a continuar con las demás escrituras. Y ahora vamos a ver algunas citas bíblicas en donde se relata la resurrección de Jesús de Yeshua. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ok? Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Oigan nada más. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la tierra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y en Juan también, Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, oiga, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, tenemos en estos evangelios que era el primer día de la semana, o sea, día domingo, muy de mañana, y la piedra del sepulcro había sido quitada.
Pero eso no significa que Jesús, que Yeshua, haya resucitado esa mañana. Simplemente, o más bien grandemente, significa que su cuerpo no estaba allí porque ya había resucitado la tarde anterior. O sea, no es que Jesús estuviera, para poder él salir de la tumba, no es que estuviera esperando que el ángel llegara para que le hiciera el favor de remover la piedra. No, Jesús no estaba ahí dentro y diciendo, mirando su reloj y diciendo, este angelito ya se tardó, hombre, no llega a tiempo, hombre, yo aquí ya me quiero salir. No, hermano, ya vimos que él ya atravesaba paredes con un cuerpo glorificado. Amén. Él ya había resucitado la tarde anterior, antes de finalizar el día de reposo, ¿sí? Y si su cuerpo había sido puesto en el sepulcro entre las 3 y las 6 de la tarde, pues es la misma hora que él debió resucitar 3 días y 3 noches después. Esto es 72 horas. Y esto pone por los suelos esa interpretación que se ha dado de este acontecimiento, que está totalmente equivocada, porque la palabra de Dios es la que va a derribar todo argumento humano. Así que de acuerdo a las escrituras queda establecido que miércoles fue la crucifixión y muerte de Jesús, Yeshua, y después puesto en el sepulcro, que sucedió un miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde, antes del día de reposo anual que empezaba ese miércoles a las 6 de la tarde. Jueves era el día de reposo anual que termina a las 6 de la tarde. Entonces, entre 3 y 6 de la tarde de ese jueves, ahí se cumplían las primeras 24 horas. Viernes era un día normal, pero que a las 6 de la tarde empieza el reposo semanal del séptimo día. Entonces, entre 3 y 6 de la tarde de ese día viernes, ahí se cumplían 48 horas. Sábado era el día de reposo semanal, que termina a las 6 de la tarde. Ahora, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen las 72 horas. Entonces Jesús, Yeshua, resucitó justo antes de terminar ese día de reposo semanal, ese sábado, porque ahí se cumplían las 72 horas que él debería de estar en el corazón de la tierra. Y así se cumple la señal que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dejó acerca de su muerte y resurrección. Nuevamente la vemos, Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero a continuación te voy a presentar una única cita bíblica, porque no solamente te debo presentar lo que respalda lo que te estoy diciendo, te tengo que presentar también esta cita bíblica que aparece también en las Escrituras y está en la versión Reina Valera, que pareciera indicar, oiga, que pareciera indicar que Jesús, que Yeshua, pues sí resucitó en un domingo por la mañana, pero que esto es solo cuestión de en dónde se pongan las comas. Y entonces, si se pone, por ejemplo, la coma en otro lugar diferente, te va a dar otro significado totalmente diferente, te va a dar otra interpretación totalmente diferente, ¿sí? Pero déjame explicar esto antes de presentarte esa cita. De hecho, en el tiempo en que se escribieron los diferentes libros y cartas que aparecen en las Escrituras, en ese entonces no se usaban comas, no se usaban puntos, ni se usaban capítulos, ni versos. Todo eso fue agregado siglos después. Y aquí está la cita, mira. Reina Valera, Marcos 16:9. Fíjate lo que dice. Dice, habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, aquí nos dice que sí resucitó por la mañana. Dice, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, aquí parece indicar que sí, Jesús resucitó por la mañana. Pero déjame presentarte la misma cita bíblica en otra versión, en la versión de las Américas, y también te la voy a presentar en la versión traducción en lenguaje actual, en donde estas comas son puestas en otro lugar. Primeramente, la Biblia de las Américas, el mismo verso, Marcos 16:9, dice, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana,
Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Te das cuenta cómo el poner la coma en otro lugar da otro significado totalmente diferente? Dice, y después de haber resucitado, o sea, ya resucitó. Ahora dice, muy temprano, el primer día de la mañana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. ¿Te das cuenta? Ahora, la siguiente versión, la nueva, la traducción en lenguaje actual, el mismo verso, Marcos 16:9, dice, el domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. ¿Te das cuenta? Aquí dice que el domingo muy de mañana, ya después de que había resucitado, se le apareció a María Magdalena. En ninguna de estas dos versiones que te acabo de presentar, ni en la versión de las Américas, ni en esta versión traducción en lenguaje actual, aquí no parece indicar que Jesús haya resucitado en domingo por la mañana, sino que después de resucitado se le apareció a María Magdalena el domingo por la mañana. Y yo sé que se pudiera argumentar mucho sobre esta cita en Marcos 16:9, pero como ya pudimos examinar, si se coloca la coma en otro lugar nos da un significado totalmente diferente. Ahora, ¿por qué es que es tan importante el día? ¿Por qué es tan importante el día? Bueno, mira, cuando yo empecé a investigar todo esto, me di cuenta que, de hecho, el que cambió el día de reposo del 7º día al primer día de la semana no fue Dios. No fue Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿quién lo cambió? Bueno, fue el emperador Constantino en el siglo IV, del Concilio de Nicea, en donde él ordenó que de ahí en adelante ya no se iba a guardar el día de reposo establecido por Dios, sino que ahora se iba a agregar, se iba a obedecer el mandamiento de él, que iba a ser el día domingo, el primer día de la semana, en honor a su dios Sol. Recordemos que Constantino era un pagano, hermano, que supuestamente se convirtió al cristianismo, pero se trajo todas sus creencias, su paganismo. Amén. Y entonces, cuando yo le pregunté a un pastor, le dije, pero ¿por qué nosotros nos reunimos, guardamos ahora el día domingo, si el día domingo fue cambiado por Constantino, no por Dios? Él me contestó esto, me dijo, nosotros nos reunimos en domingo porque fue en domingo el día en que resucitó el Señor Jesús. Entonces, a raíz de ahí dije, bueno, si esa es la base, si ese es el hilito del cual depende esta teología, esta doctrina, vamos a ver si ese fundamento realmente es un fundamento sólido, solamente es un hilito que se corta, se cae todo ese sistema. Hermano, y como te has podido dar cuenta, ese fundamento no es sólido, porque Jesús no resucitó domingo por la mañana. Entonces, si Jesús no resucitó domingo por la mañana, ¿por qué se guarda domingo? Porque se está obedeciendo al mandamiento de un hombre y se está desechando el mandamiento de Dios. ¿Ya? Y como ya lo mencioné anteriormente, esta es la única cita bíblica, oiga, estas que te acabo de presentar, ¿ya? Perdón, se me borró un poco el cassette, pero esta cita de Juan 16:9, perdón, de Marcos 16:9 fue la que estuvimos viendo, ¿verdad? Sí, Marcos 16:9. Esta es la única cita bíblica que pudiera respaldar la versión de que Jesús resucitó en domingo por la mañana, pero que no es muy clara y ni es muy confiable. Pero sin embargo, hay más citas bíblicas que respaldan lo contrario, que Jesús murió y fue sepultado un miércoles entre las 6 de la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, y resucitó en el 7º día, en sábado, entre las 3 y las 6 de la tarde, estando este acontecimiento totalmente de acuerdo con la única señal que el mismo Señor Jesús, Yeshua, dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, 72 horas, lo que leímos en Mateo 12:38, y por el contrario, la versión de que Jesús, de que Yeshua murió en domingo, resucitó en domingo por la mañana,
pues está en total desacuerdo con la única señal que el mismo Señor Jesús, que Yeshua dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas, nuevamente lo que leímos en Mateo 12:38. Y sabemos que cada palabra que salió de la boca del Señor Jesús es verdad, y que todo argumento humano o mentira va a ser derribado por la verdad. Pero lo que pasa es que a veces la tradición es más fuerte que la verdad, porque al ser humano le aterra el hacer cambios en su vida cuando ya está acostumbrado a algo, lo cual ha estado creyendo o haciendo ya por mucho tiempo, ¿ya? Sabemos también que la Pascua bíblica, eso lo vimos la semana pasada, ordenada por Dios, es la misma fecha cada año, el 14 de Aviv, pero cae en un día diferente cada año. Pero ya la Pascua que se celebra en la mayoría de las iglesias católicas y protestantes actualmente, ya no es la ordenada por Dios, ya no es el 14 de Aviv, sino que ahora se obedece a la nueva fecha que fue establecida nuevamente en el Concilio de Nicea del año 325, en la que ya fue por mayoría de votos y ya no por la guianza del Espíritu Santo, que se estableció que de ese momento en adelante ya no se iba a celebrar la Pascua el 14 de Aviv, o sea, ya no se va a celebrar en la fecha que Dios dijo. Ahora se va a celebrar en la fecha que nosotros decimos. Oiga, que va a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera, pero siempre en domingo. ¿Por qué siempre en domingo? Pues para que se honre al dios Sol, ¿sí? Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, que significa día del sol. Y esto sucedió así porque siempre Roma, el Vaticano, siempre ha querido separar a la iglesia del Señor de sus raíces hebreas, para ahora implantarles una raíz totalmente griega y babilónica, que es donde se toma su origen todo mandamiento y costumbre pagana que Roma enseña. Como la enseñanza que Yeshua nació un 25 de diciembre, ¿ya? Pero que cuando verdaderamente escudriñamos las escrituras encontramos que eso no es verdad, que es mentira. Sino que Jesús, Yeshua, siendo judío, nació en una fiesta hebrea y no en una fiesta pagana. Él nació en una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre, pero nunca nació en un diciembre 25. Lo mismo sucede con la enseñanza que Roma, el Vaticano, nos ha heredado y enseñado por siglos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, que dice que murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, pero como ya pudimos ver muy claramente, eso es una mentira y es un error de interpretación de las Escrituras. Pero te preguntarás, ¿y por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que ahora este descubrimiento, o para que ahora estemos descubriendo la verdad de todo esto? ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo en el final de los tiempos. Y es en este final de los tiempos en donde se va a dar una restauración de todas las cosas. Libro de los Hechos 3:21. Y en este final de los tiempos se va a cumplir la profecía del profeta Jeremías. Oiga lo que dice esta profecía. En el final de los tiempos, dice Jeremías 16:19, dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, oiga lo que van a decir estas naciones que van a venir desde los extremos de la tierra, dice: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Te das cuenta? Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Porque no creas que solo estas cosas se han estado presentando en este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles son mentiras. No solamente esto, hermano, sino que existen muchas más cosas que no son verdad, que se nos han enseñado en el cristianismo, que no son verdad o que se han interpretado de una manera incorrecta. Para mí, en lo personal, todo esto no inició por casualidad, porque en el reino de Dios no hay casualidades, sino que Dios mismo me empezó a llevar a descubrir una mentira que se me había enseñado como si fuera verdad, pero que en realidad no lo era. Y al momento de descubrir esto, al darme cuenta que lo que en toda mi vida, hasta ese momento, había creído como una verdad absoluta, pues no lo era, era una mentira. Y no fue nada fácil aceptar eso. Ya, no fue nada fácil. Pero cuando el Señor te confronta con su palabra y te pone todas las pruebas enfrente de ti, ¿qué más se puede hacer?
¿Qué más se puede decir? No dice más que, Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. ¿Ya? Y en ese mismo momento, Dios despertó en mí un deseo, una pasión por su verdad. Y por los últimos 2 años he estado escudriñando las escrituras como nunca antes. He estado investigando, he estado escarbando y revisando toda la enseñanza que había recibido por todos esos años pasados, para ver qué otras mentiras hay en toda esa enseñanza. Y créeme que cuando te digo que hay bastantes mentiras y bastantes erróneas interpretaciones que se le han dado a las escrituras, es verdad, hermano. Aún no he terminado todavía esa revisión, pero conforme voy trabajando, voy dando a conocer y además presentando pruebas que respalden que lo que digo es verdad. Bueno, es más fácil, hermano, es más fácil creer a una mentira que creer a una verdad. ¿Sí? Yo que te estoy presentando la verdad bíblica, hermano, se me piden pruebas. Por eso te estoy presentando pruebas. Pero aquellos que enseñan mentira, a ellos no les piden pruebas. Oiga nada más cómo son las cosas. Amén. En un principio, cuando empecé a decir que algunas cosas en las escrituras se habían torcido y se habían malinterpretado, muchos me juzgaron de loco, ¿ya? Muchos me juzgaron de ser ignorante. Recibí muchas burlas, hermano. Empezaron a decir que no, que yo ya me había desviado del evangelio, que yo ya me había hecho judío, que ya estaba asistiendo a una sinagoga judía. Bueno, muchas cosas como esas, que me había apartado de la sana doctrina. Puras mentiras, hermano. Pero, de hecho, yo creo que lo mismo le sucedió a aquel primer hombre que hace muchos años se atrevió a decir que la tierra no era plana, sino que la tierra era redonda. Yo creo con todo mi corazón que a este hombre que se atrevió a decir eso, a este también lo acusaron de loco, lo acusaron de ignorante. Yo creo que hasta lo metieron a prisión, mano, ¿sí? Y se empezaron a burlar de él por decir esto. Pero que ahora, hermano, lo mismo va a suceder. Oiga, lo mismo va a suceder, porque actualmente cualquier persona que diga que la tierra es plana, ahora él es el loco, ¿ya? Ahora él es el que está torcido. Ahora él es el que recibe las burlas, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que sucedió antes. Pues lo mismo va a suceder cuando las personas empiecen a abrir sus ojos y su mente a la verdad, porque todavía actualmente pues hay muchas personas que están totalmente cerradas a estas verdades, pero lo que Dios profetizó, eso se va a cumplir. Así es que, como te pudiste dar cuenta en este estudio, no soy yo, no es el hermano Ramiro el que está torcido, ¿ya? No es el hermano Ramiro el que está loco, no, porque así he sido juzgado, sino que con estas pruebas te estoy dando a conocer de que no es así. Amén. Yo sé que muchos estuvieron orando por mí, Señor, por favor, vuélvelo al camino correcto. Y ¿sabe qué? Dios escuchó las oraciones, hermano, y me ha estado abriendo cada vez más los ojos, me ha estado dando más entendimiento, no de la manera que estas personas lo hubieran querido, sino que Dios tiene su forma. Amén. Y verdaderamente Dios me está llevando a descubrir todas estas mentiras que han sido presentadas como verdad. Amén. La palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Así es que, hermano, aquí va a terminar nuestro estudio del día de hoy. Yo espero que este estudio sea de bendición, haya sido de bendición para ti, hermano, que a través de esta enseñanza tus ojos sean abiertos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguien, hermano, está interesado en acompañarnos a nuestros estudios bíblicos, ya a partir de la próxima semana ya no nos vamos a estar reuniendo los domingos. Ahora van a ser los lunes y viernes. Tengo que manejar esto bien. No sé si entre semana nos vayamos a reunir también, pero va a ser los lunes a partir de las 10 de la mañana. Los viernes vamos a seguir a las 7:30 de la tarde, de la noche. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, alguna duda, alguna pregunta,
algún comentario, hermano, no dude en contactarme, por favor. Yo estoy abierto, a mí me apasiona, hermano, estoy apasionado por estas cosas. Para mí, el tiempo se me hace corto, a mí cuando me pongo a compartir de estas cosas. Así que, si alguien tiene el deseo, no dude en contactarme, por favor. Mientras tanto, que el Señor les bendiga grandemente. No tengo todavía preparado el siguiente estudio que quiero compartir con ustedes el día miércoles, pero voy a estar trabajando en eso. Amén, primeramente Dios lo pueda terminar. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, la parte número 4, si Dios quiere el miércoles o jueves. Mientras tanto, les deseo que el Señor les bendiga grandemente, que esta semana sea una semana próspera, aleluya, que mientras más obediencia mostremos a la palabra y los mandamientos de Dios, más vamos a ver esas bendiciones que nos van a seguir y nos van a alcanzar. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, y fue un privilegio, fue un verdadero gusto el estar compartiendo todas estas enseñanzas. Amén. Olvidé poner la cámara nuevamente, pero aquí está. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones a todos y muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar estos estudios. Bendiciones. Adiós.